Imagina una criatura que, a primera vista, parece una simple línea sin patas entre las hojas, la arena o las aguas cálidas, una serpiente. Pero si cierras los ojos y la escuchas con atención, escucharás siglos de historia biológica, estrategias de vida sorprendentes y una presencia que ha desafiado a los ecosistemas de casi todas las latitudes. Las serpientes son, sin duda, una de las obras maestras de la evolución, ágiles, pacientes, adaptables y, en muchos casos, invisibles hasta que es demasiado tarde para sorprenderse. En este viaje con Rápido Revela, vamos a explorar a la serpiente en su totalidad, su origen, su mundo, su forma de alimentarse, sus 1001 adaptaciones, las amenazas que enfrenta y, sobre todo, por qué sigue siendo un personaje clave en la historia de la vida. Para empezar, las serpientes no aparecieron de la nada. Son descendientes de otros reptiles, una línea que se separó y se fue especializando durante millones de años. Los fósiles y las reconstrucciones nos dicen que los antepasados de las serpientes se volvieron más y más adaptados a la vida subterránea y a movimientos sinuosos, perdieron las extremidades, elongaron el cuerpo y ajustaron su cráneo para abrir enormes bocas que les permiten tragar presas enteras. En el crudo registro del tiempo, hace más de 100 millones de años ya había serpientes modernas que ocupaban una gran variedad de ambientes. Y la diversidad no se ha detenido. Hoy en día, las serpientes se encuentran en casi todos los rincones templados y tropicales del planeta, desde desiertos ardientes hasta bosques húmedos, desde montañas altas hasta costas tropicales, e incluso algunas especies han aprendido a vivir entre los arrecifes y las olas. Comencemos con algunas curiosidades que quizá no conoces. Las serpientes, a diferencia de otros reptiles, pueden mostrar una asombrosa variedad de estrategias de caza y defensa. Algunas son constrictoras, siguen a su presa y aprietan con un lazo que, poco a poco, bloquea el flujo sanguíneo. Otras son venenosas, los colúbridos, vívidos y crotálidos han desarrollado un sistema de inyección, con colmillos huecos que permiten liberar veneno ubicado en glándulas especializadas. Entre las maravillas físicas, destacan los órganos llamados fosas Pitt, presentes en pitágoras y algunos otros linajes, capaces de detectar diferencias mínimas de temperatura y ver al calor de presas con gran precisión. Además, la mandíbula de las serpientes está unida por ligamentos extremadamente elásticos, lo que les permite abrir la boca más de lo que parecería posible para tragar presas grandes. Su piel recubierta de escamas no solo protege, también les sirve de camuflaje, y en algunos casos de termorregulación al absorber o reflejar estrechos rayos de sol. Orígenes y evolución. La historia evolutiva de las serpientes es una historia de adaptación continua. Se cree que surgieron a partir de antepasados terrestres que, con el tiempo, perdieron las patas y adquirieron la capacidad de moverse de forma increíblemente eficiente mediante deslizamientos, ondulaciones y giros en 360 grados. En este largo camino, distintas líneas evolucionaron estilos de vida muy diferentes, algunas se volvieron rapaces que atrapan animales grandes y rápidos, otras se hicieron expertas en perforar madrigueras o escudriñar entre las rocas, y varias desarrollaron venenos de diferente tipo para inmovilizar a sus presas con una brutal eficiencia. En muchos linajes, el veneno no apareció de golpe, sino que evolucionó varias veces en distintas ramas del árbol de las serpientes, dando lugar a una diversidad de estrategias de carnivosidad que van desde neurotóxicos que afectan el sistema nervioso hasta hemotóxicos que deshacen el tejido. Hábitat y distribución geográfica. Las serpientes no conocen fronteras geográficas en el sentido humano, su mundo abarca casi todos los continentes y múltiples biomas. Desde la tundra fría de las latitudes más altas, pasando por selvas tropicales, sabanas, desiertos y manglares, hasta las aguas saladas de los océanos donde prosperan las serpientes marinas. Hay un contraste claro entre las especies que buscan refugio en madrigueras, cuevas y restos de vegetación, y aquellas que han adoptado un estilo más acuático o arbóreo. Las serpientes marinas, por ejemplo, han hecho de la vida marina su territorio, a veces lejísimos de la costa, moviéndose con las corrientes y alimentándose de peces y otros vertebrados marinos. En contrapartida, muchas especies continentales dependen del sotobosque, las grietas de la roca y los suelos sueltos para cazar, hibernar o reproducirse. Su distribución es amplia pero no universal, no están en las regiones polares, y en cada ecosistema se presentan con diferentes abundancias y combinaciones de especies. ¿Qué comen y cómo lo consiguen? La dieta de las serpientes es una de sus señas de identidad, prácticamente todo lo que sea carne cabe dentro de su rango alimentario. Algunas prefieren roedores, aves, anfibios y lagartos, otras, peces, tortugas y huevos, hay también serpientes que cazan otras serpientes o incluso caracoles y arañas gigantes, dependiendo del entorno.
En la mayoría de los casos, la captura empieza con la paciente observación de su presa. Las serpientes pueden acechar durante largos periodos, usar el sigilo para sorprender o aprovechar un evento natural para alimentarse. En cuanto al método de captura, se distinguen dos grandes estrategias, las que recurren a la constricción, envolviendo a la presa hasta inmovilizarla, y las que emplean la venena para derribarla con rapidez y confianza. En el primer caso, la presa es inmovilizada y luego tragada entera. En el segundo, los dientes venenosos inyectan un cóctel de enzimas y toxinas que facilita la digestión y evita una lucha prolongada. En ambos caminos, la serpiente depende de un sistema digestivo sorprendentemente eficiente. El presunto tamaño de la presa condiciona el tiempo de digestión y, por ello, la frecuencia de caza. Adaptaciones para vivir. Las serpientes son maestras de la especialización. Muchos linajes muestran camuflaje excepcional con patrones que imitan hojas, ramas, piedras o el paisaje arenoso, lo que les permite acechar a sus presas con una paciencia infinita. Otras exhiben colores brillantes que traen advertencia a posibles depredadores o, a veces, combinaciones de colores que confunden y desorientan al rival. Sus sentidos son afilados. El sentido del olfato, potenciado por la lengua bífida, les permite oler el mundo a través del sentido químico que se percibe en estructuras como el órgano de Jacobson. En algunas especies, los ojos están adaptados para la caza diurna o nocturna, y la visión puede ir acompañada de receptores que detectan la temperatura para localizar a presas ectotérmicas gracias a los fosos NAT. La movilidad de la mandíbula, con su enorme capacidad de estiramiento, les permite tragar presas mucho más grandes que su cabeza. Peligros y amenazas. En su mundo, las serpientes deben enfrentarse a peligros naturales y a amenazas humanas. Las presas son también herramientas de supervivencia para ellos, pero no siempre hay presas suficientes. Sequías, incendios, cambios en el uso del suelo y contaminación alteran la disponibilidad de alimento y refugio. En los humanos, el miedo, la persecución y la caza furtiva han sido causas históricas de declive para varias especies. Además, la pérdida de hábitat y la fragmentación de paisajes dificultan movimientos y, en muchos casos, la reproducción. Las serpientes también son vulnerables a la contaminación por plaguicidas y residuos industriales, que pueden acumularse en su alimento o dañar directamente su fisiología. Comunicación y lenguaje corporal. En el reino de las serpientes, la comunicación es sutil y variada. El siseo profundo, cuando hay contacto cercano, sirve para advertencia. El temblor de la cola, especialmente en la proximidad de un sustrato seco, puede indicar irritación o preparación para la defensa, y en muchas especies se acompaña de un aspecto tenso del cuerpo. La lengua, al ser sacada y reintroducida en la boca, no es un simple gesto, es la forma de saborear el mundo, un sistema químico que les abre una ventana a su entorno. En algunas especies, la coloración de la piel y las señales de comportamiento durante la temporada de apareamiento funcionan como un lenguaje más, exhibiciones de postura, movidas de cabeza y direcciones de la mirada comunicando intenciones a otros individuos. Depredadores y estrategias de defensa. No es raro que las serpientes se encuentren en la cadena alimentaria como presa de aves rapaces, cánidos, mangostas, grandes lagartos y otros depredadores. Sus respuestas incluyen huir a refugios, quedarse inmóviles para confundir al visitante, o recurrir a la defensa activa, que puede ser la aparición de un veneno de defensa, la elevación del cuello para parecer más grandes, o la exhibición de colmillos. En la naturaleza, la mayor parte de la defensa de una serpiente es, en primer lugar, su camuflaje y el silencio. Cuando la confrontación es inevitable, cada especie tiene su repertorio adaptativo, desde ráfagas de movimiento para escapar hasta una mordida que no es más que una advertencia letal para el atacante. Relación con los humanos y su historia cultural. En muchos lugares, las serpientes han sido parte de mitos, símbolos y leyendas. En la medicina popular, algunas culturas han utilizado productos de serpientes para elaborar remedios tradicionales, mientras que otras culturas les han otorgado papeles positivos como guardianes de la casa o símbolos de sabiduría. Pero también hay una cara oscura, el daño directo por mordeduras, la persecución por miedo y la extracción para el comercio de pieles o para colecciones. Esta relación ambivalente entre humanos y serpientes ha dado lugar a prácticas que, en algunos casos, amenazan la supervivencia de ciertas especies o poblaciones, pero también ha llevado a esfuerzos de conservación que buscan reducir el miedo y promover el conocimiento. Estado de conservación y mensajes de preservación. Según la IUCN, las serpientes ocupan un rango muy variado de estados de conservación.
Muchas especies están clasificadas como de menor preocupación, pero otras se encuentran en categorías de mayor riesgo, y algunas incluso se encuentran amenazadas o en peligro crítico en determinadas regiones. El enfoque de conservación para las serpientes implica proteger hábitats, reducir la persecución humana y reforzar las redes de monitoreo, además de fomentar comunidades que reconozcan su papel clave en los ecosistemas, control de plagas, reciclaje de nutrientes, mantenimiento de la diversidad biológica. En conjunto, la conservación de las serpientes no es solo un tema para los científicos, es una cuestión de salud de los ecosistemas y de seguridad humana, dado que el manejo del veneno y la reducción de picaduras dependen del conocimiento y del respeto hacia estas criaturas. Impacto humano sobre las serpientes y sus hábitats. La urbanización, la expansión de la agricultura y la contaminación están reduciendo espacios útiles para estas especies. El cambio climático altera la estacionalidad de las lluvias, las temperaturas y el ciclo de vida de las presas, desacomodando las redes tróficas en las que las serpientes juegan un papel central. En entornos urbanos, algunas serpientes se adaptan a jardín de patios y deuces, otras mueren en carreteras por el tráfico o se ven obligadas a abandonar madrigueras y refugios cuando las ciudades crecen. La caza furtiva y el comercio ilegal de pieles o de mascotas exóticas son también frentes que amenazan a poblaciones específicas. Sin embargo, donde hay educación ambiental y acción comunitaria, se observan esfuerzos que permiten a las serpientes compartir espacio con las personas, hábitats protegidos, corredores ecológicos y programas de rescate y rehabilitación para animales heridos por impactos del hombre. Comportamiento social y vida diaria. En general, las serpientes tienden a ser solitarias, cada individuo en su territorio, reuniéndose principalmente durante la temporada de apareamiento o para hibernar. En ciertos grupos, como algunas especies de víboras o de culebras, se observan fenómenos de acumulación temporal durante la hibernación o la reproducción, e incluso formaciones colectivas para reproducirse en ciertas zonas, lo que asombra por su rareza en un mundo que suele asociar a las serpientes con la soledad. En la naturaleza, el ritmo de vida está sincronizado con el clima, la actividad es mayor en estaciones templadas o cálidas y se reduce en periodos de sequía o frío extremo, lo que a su vez afecta a la disponibilidad de presas y a los ritmos de reproducción. Clima, estacionalidad y migración. El clima sabemos que lo cambia todo. Las serpientes son sensibles a la temperatura y a la humedad, y su actividad se ve fuertemente influida por las estaciones. En climas templados, muchas especies entran en brumación cuando el frío llega, en climas tropicales, su actividad puede ser más constante, pero la disponibilidad de alimento y de refugio aún determina cuándo cazan, cuándo hibernan y cuándo descansan. En cuanto a migraciones, no todas las serpientes hacen viajes largos, pero algunas especies pueden desplazarse entre refugios o zonas de captura a través de distancias relativamente cortas para buscar alimento o cobijo, especialmente en entornos fragmentados por las actividades humanas. Reproducción y cuidado de las crías. En general, las serpientes presentan dos grandes estrategias reproductivas, ovíparas, que ponen huevos, y vivíparas o ovovivíparas, que dan a luz crías vivas. Muchas serpientes ovíparas incuban sus huevos, y algunas, como ciertas pitones, pueden mantener el calor corporal para incubar, acompañando a los huevos con su propio cuerpo, un cuidado parental mínimo pero efectivo. Las crías nacen ya formadas y listas para valerse por sí mismas, con el mismo instinto de caza que caracteriza a sus padres, y la tasa de mortalidad suele ser alta en los primeros meses, cuando deben aprender a cazar y a navegar por un mundo lleno de peligros. Interacciones con otras especies y su papel en el ecosistema. Las serpientes no viven aisladas en una burbuja verde, interactúan con una miríada de otros seres vivos. Controlan poblaciones de roedores y otros vertebrados, lo que a menudo beneficia a humanos al disminuir daños y pérdidas de cultivos. A su vez, están expuestas a parásitos y a depredadores, y su presencia a menudo define cómo se estructura la comensalidad y la competencia entre otras especies. En entornos marinos, las serpientes pueden interactuar con peces, aves y otros reptiles de forma diferente, a veces formando redes complejas de predación y competencia. Métodos de caza y uso del entorno. No todas las serpientes cazan del mismo modo. Las que poseen veneno suelen dar un mordisco de advertencia que, si no se retira a tiempo, puede inmovilizar a la presa y facilitar la ingesta. Las constrictoras, por su parte, buscan presas de tamaño manejable y aplican un lazo cerrado que bloquea el flujo sanguíneo. En su entorno, las serpientes utilizan refugios, madrigueras, amontonamientos de hojas y huecos de rocas para esconderse, acechar y, a veces, para incubar.
En el caso de especies acuáticas, el agua es también un recurso de caza y refugio, permitiendo cacerías que requieren menos energía y mayor control de la respiración. Características físicas y rasgos distintivos. Las serpientes destacan por sus cuerpos alargados, masas musculares robustas y superficies cubiertas por escamas que pueden ser lisas o ásperas, según la especie. Entre sus rasgos más notables están los colmillos, si las hay, la capacidad de tragar presas mucho más grandes que la cabeza y el uso de la lengua para oler el mundo con un sentido químico intensificado. La variedad de patrones y colores, que van desde tonos terrosos hasta combinaciones brillantes, es tanto un camuflaje como una señal de advertencia para posibles enemigos. Sus ojos, con pupilas que se adaptan a la luz, les permiten cazar con precisión en diferentes momentos del día. Ciclo de vida, desde el nacimiento hasta la madurez. En el corazón de la serpiente late una historia de paciencia y cambio. Después de la reproducción, el desarrollo de crías varía según la especie, algunas ponen huevos que eclosionan semanas después, otras traen crías al mundo vivas. La madurez sexual llega en años variables, y el tiempo de crecimiento depende de la disponibilidad de alimento, la temperatura y la calidad del hábitat. En líneas generales, el ciclo de vida de una serpiente es un recordatorio de que la naturaleza funciona en escalas muy largas, donde cada generación cuida de las próximas en un mosaico de estrategias adaptativas. Conclusión y reflexión. Las serpientes son ecosistemas en sí mismas, dependen de la salud de sus hábitats y, a su vez, sostienen redes alimentarias complejas. Su conservación requiere entender su diversidad, respetar sus espacios y reconocer el papel invaluable que juegan en la estabilidad de los ecosistemas. En un mundo que cambia aceleradamente, proteger a las serpientes es apostar por la biodiversidad, por el control natural de plagas y por un equilibrio que beneficia a todas las especies, incluida la nuestra. Si te llevó este viaje por su mundo, recuerda que incluso las criaturas más silenciosas tienen historias que contar y que nuestra responsabilidad es escucharlas y actuar para que sigan narrando su leyenda en los paisajes que compartimos. En particular, si nos centramos en una especie emblemática como la serpiente rey, o en la de Ayuken, Ophiopagus hana, podemos entender mejor la diversidad de estrategias que poseen las serpientes, la vital importancia de la conservación y el cuidado de los ecosistemas donde viven. Pero esta historia no se trata solo de una especie, se trata de un grupo que ha adaptado el planeta a su propia manera y que, en la intersección entre misterio y ciencia, continúa enseñándonos sobre la resiliencia de la vida.